Buenos días, hermanos, ¿cómo están todos el día de hoy? Muchas gracias por contestar. Yo también estoy muy bien. Hoy, hermanos, les traigo el espacio de la semillita para contarles que esta es la última semillita del año porque ustedes saben que en diciembre... Porque ustedes saben que en diciembre siempre tenemos muchas actividades, así que los invito a que sigamos viniendo, sigámonos congregando, ¿verdad? Como dice la palabra, no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces sigamos viniendo porque este mes de diciembre vamos a tener muchas actividades muy chivas que estamos preparando. Entonces, hoy, hermanos, yo les quería compartir de algo que Dios ha estado trabajando en mi vida. Yo creo que esta palabra que está aquí es parte de todas nuestras vidas muchas veces. Siento que todos hemos sufrido y pasado esta palabra que está aquí, ya se las voy a decir. Entonces, yo a la semillita le puse, Él cuida de ustedes. Entonces, vamos a ver qué es la ansiedad. Antes de que yo viniera a pararme aquí a hablarles de la ansiedad, yo me asesoré con un amigo psicólogo que yo tengo y él me explicó qué era la ansiedad. Entonces ahora yo les voy a venir a compartir a ustedes qué fue lo que yo le entendí a mi amigo. ¿Okay? Resulta que la ansiedad es una emoción secundaria. Y es caracterizada por sentimientos de tensión y pensamientos de preocupación y cambios físicos. Es una respuesta normal al estrés y a veces puede ser beneficiosa en algunas situaciones para alertarnos sobre peligros y ayudarnos a prepararnos para enfrentarnos a estos. Hermanos, la ansiedad desde un punto de vista biológico ha servido como un mecanismo adaptativo para nuestra supervivencia. En el pasado, esta respuesta emocional permitía a los humanos reaccionar rápidamente ante amenazas físicas o ambientales, activando el sistema de lucha o huida. Entonces, la ansiedad sí cumple un papel importante, ¿verdad? Si venía un oso a atacarme, esa ansiedad me hacía salir corriendo. Y entonces, hermanos, aunque las amenazas actuales no suelen ser tan inmediatas y tan locas tal vez como en el pasado, la ansiedad hoy en día sigue cumpliendo varias funciones importantes, como prepararnos para desafíos o riesgos que podemos enfrentar. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos alerta de un futuro peligro, ¿verdad? Es cuando nos prepara para algo que todavía no está pasando y que puede llegar a afectarnos. Entonces, ya que entendimos qué es la ansiedad, que la ansiedad sí sirve para algo, porque yo realmente pensaba que no servía para nada, pero sí sirve para algo desde un problema evolutivo. Ahora, ¿cuándo se vuelve esto un problema? En el contexto moderno, donde las amenazas suelen ser más abstractas, la ansiedad puede desbordarse y empezar a interferir con nuestras vidas. Puede afectar nuestros ciclos de sueño, puede darnos dolores de cabeza y migrañas, problemas digestivos, que yo he tenido muchos, y tensión muscular. Eso que usted se levanta en la mañana, no puede pero ni hablar porque pasó toda la noche así, ¿verdad? Esa tensión. Y en estos casos, hermanos, la ansiedad deja de ser funcional y se convierte en un obstáculo para nuestro bienestar físico y emocional. Entonces, hermanos, aprender a manejar la ansiedad es clave para que ésta no interfiera con nuestras vidas cotidianas. Ahora, ¿dónde viene toda la aplicación bíblica? La cosa es, hermanos, que Dios, en su inmensa sabiduría, sabía que podríamos enfrentar dificultades para lidiar con nuestras propias emociones. Por esto, Él no nos dejó a la deriva, sino que más bien en su palabra, Él nos dejó consejos y recordatorios para que nosotros podamos gestionar de una mejor forma nuestras emociones, en específico nuestra ansiedad. Entonces, vamos a ir viendo 5 puntos. Entonces, les voy a regalar 5 versículos bíblicos que nos pueden ayudar para recordarnos que Dios está en control sobre todo lo que pasa debajo del cielo.
Y cuando estemos pasando momentos de mucha ansiedad y cuando vengan todos esos pensamientos ansiosos a no dejarnos dormir, nosotros tengamos una respuesta bíblica para confrontar esos pensamientos y recordar que Dios no ha fallado en el pasado, entonces ¿por qué va a fallarnos en el futuro? Entonces, el primer pensamiento que puede venir es: ¿qué pasa si mañana yo no logro terminar? ¿Qué pasa si mañana yo no logro llegar al trabajo a tiempo? ¿Qué pasa si yo no logro terminar este trabajo hoy? Entonces mañana no voy a poder. ¿Qué es lo que Dios dice? Dios nos dice: yo estoy en control del mañana. Mateo 6:34 dice: por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Entonces, el primer punto es que Dios tiene control de nuestro mañana. El segundo, cuando nos podemos preguntar: ¿y qué pasa si esto no sale de la manera en la que yo pensé que iba a salir? ¿Qué nos dice Dios? Tranquilo, yo tengo mejores planes que los tuyos. Y nos dice en Jeremías 29:11: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza a todos ustedes. Entonces, cuando venga ese pensamiento, le podemos decir: tranquilo, Dios tiene mejores planes de los que yo pueda estar formulando en este momento. Después, ¿qué otro pensamiento puede venir? Si yo no logro esto, entonces yo no voy a poder llegar allá y yo no lo voy a poder hacer y no me van a dar la promoción. Dios dice: no lo haga usted en sus propias fuerzas. Yo estoy con usted. Y eso lo podemos ver en Proverbios 3:5. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, hermanos, Dios nos recuerda que no lo tenemos que hacer nosotros solos. Él va a estar con nosotros y nosotros confiamos en Él. ¿Qué otro punto, qué otra cosa nos puede causar ansiedad? ¿Y qué pasa si no lo hago como Él lo está haciendo? Y es que véalo, Él lo está logrando. Y si yo no logro como Él lo está haciendo, ¿qué va a pasar? Dios nos dice: no te compares con los demás. Gálatas 6:4 dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Por último, hermanos, el último pensamiento que puede venir es como: si yo no obtengo esto que necesito, entonces ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Si yo no logro completar el trabajo, las horas, si no logro estudiar todo lo que tengo que estudiar, ¿verdad? Dios dice: yo tengo planes más allá de lo que tú puedas imaginar, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Isaías 55:8, donde dice: mis pensamientos no se parecen nada a tus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieras imaginar. Por último, hermanos, para concluir, yo sé que la ansiedad es algo muy difícil con lo que podemos todos lidiar en nuestras vidas, pero pongamos todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios, porque Él dice que Él cuida de nosotros. Muchas gracias por prestar atención. Podemos pasar al tiempo de coinonía. Gracias. Salmo capítulo 145. Salmo 145. Todos ahí con la Biblia en el Salmo 145. Y este salmo es un salmo que trae un desafío. Cuando hablamos de la profecía como un desafío, voy a tratar de enseñar para ver cómo me sale la enseñanza y no la predicación. La profecía como desafío. El Salmo 145, dentro del tema, la iglesia debe recordar, afirmar y proclamar quién es su Dios, único Rey verdadero. Este capítulo 145 nos pone en el contexto de una profecía que tiene que seguir de continuo en medio del desarrollo de la vida cristiana. Cuando hablamos de profecía, lo que estamos hablando es de una palabra que un día se dio y que tuvo un cumplimiento, pero que extiende a futuro para lograr seguir siendo y concluir en el tiempo final. Este Salmo 145 reúne estas condiciones de un reto
que es el reto para nosotros. Hay un desafío de parte del Señor en medio de este salmo. En este salmo también, y vamos a ver que el desafío profético, ¿cuál es el desafío profético específico? Dentro de esta profecía, lo que realmente podemos inferir y podemos descubrir a través del estudio es la belleza de la consagración al saber qué es ser iglesia. ¿Cuál es? Lo leemos ahí, 1, 2, 3. La belleza de la consagración al saber qué es ser iglesia. Este es el último salmo de David. Al menos no se sabe de otro salmo que David haya escrito después de este. Este salmo es un salmo que tiene características muy particulares y ustedes saben que hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Sin embargo, si ustedes revisan el texto de 145 en el salmo, tiene solo 21 versículos. Es decir, que falta uno para que sea este tipo de salmo, que es un salmo que corresponde a una forma en la que se escribía, y David lo escribe específicamente y comienza siempre con una letra que corresponde al alfabeto. Aleph, Bet, Gumel, ¿cuántos se saben el alfabeto ahí? Et, Dalet, Nun. Este es el alfabeto, y este texto 145 está escrito así. Sin embargo, alguien dice, pero falta una letra. Sí, falta una. Y la que falta, se las voy a dejar de tarea, corresponde a una de las letras, que es Nun. Y esto implica que por eso tiene una relevancia profética de desafío, porque lo que realmente implica es que la alabanza no está completa. La alabanza se va a completar cuando nosotros le veamos tal como Él es. La alabanza se va a completar cuando lleguemos y seamos transformados en una plenitud en medio de todo esto. Otra de las características de este salmo, hermanos, aunque esto que falta, esta letra Nun, ha provocado que algunos críticos hayan dicho que algunos de los que copiaron la Biblia se equivocaron y que dejaron el versículo por fuera. Y que quien copiaba había omitido este versículo. Pero realmente lo que implica es que hay un aspecto específico de este salmo, que es una alabanza a Dios que tiene que ser completada. De ahí el gran reto de que nosotros como iglesia entendamos que hay un desafío, el cual es entender que hay una consagración y saber qué es ser iglesia. Yo no sé si nosotros sabemos qué es ser iglesia, posiblemente sabemos que vamos a una iglesia, pero ¿qué es realmente ser iglesia? El ser iglesia implica no solamente un compromiso delante del Señor, sino un compromiso que yo adquiero en mi forma de vida, en mi día a día, en mi intimidad, en mi forma en la que yo soy en el trabajo, en la forma en que me desarrollo allá afuera con los que no son o no conocen del Señor. La belleza de la consagración al saber que es ser iglesia, es el descubrimiento que yo debo hacer. Este Salmo 145, que como le digo, es un salmo de alabanza a Dios, y que comienza con este gran desafío, porque es un desafío. Solamente vean el versículo 1 para ver si nos desafía o no. Esta parte en la que él es David en su último tiempo. Qué bueno. Ahora voy a predicar porque ya no voy a enseñar. Y me hacían señas y yo, ¿verdad? Todo inocente, diciendo, wow, están aplaudiendo, les está gustando. Era que apague eso, Señor. Todo el mundo estaba poniendo una atención, pero era mi defecto aquí. Bueno, gracias, hermanos. Está bien, estamos en la familia, pero sabemos que tenemos que salir con excelencia en la grabación. Ustedes,
Hermanos, entren a las páginas. Nosotros tenemos en este momento bastantes seguidores. Por la gracia y misericordia del Señor, a la que apuntamos a que Jesucristo sea el Señor de las vidas de ellos. Muy bien, hermanos. Entonces, vean qué tremendo esta parte del desafío. Porque empieza inmediatamente el salmista y dice: te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. La pregunta entonces en el desafío es: ¿lo hacemos eternamente y para siempre? Nosotros somos gente que adoramos al Señor por siempre. Eso es lo que el salmista está apuntando a que nosotros como iglesia, y reconocer que parte o ser iglesia, saber ser iglesia, es que somos adoradores en espíritu y en verdad, lo cual es Jesús dice que el Padre anda buscando. No se encuentra otro texto donde diga que el Padre anda buscando algo más que adoradores. Y en esto tenemos que nosotros entender que Dios sí no se equivoca, y que al buscar adoradores es que Él gusta de que nosotros le adoremos. ¿Por qué? Bueno, porque la adoración es obediencia, porque la adoración es compromiso, porque la adoración es no solamente cantar, ¿verdad? Porque algunos nos quedaríamos por fuera en el asunto del canto. Pero realmente la adoración tiene que ver con ser iglesia. La adoración tiene que ver con ser un creyente que realmente sea compatible en mi vida, mis criterios, mis formas, con las formas en las que la Biblia me enseña. Te exaltaré, mi Dios, por siempre, y siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré por siempre, y siempre alabaré tu nombre. La palabra siempre aparece 3 veces. Siempre, siempre, siempre. Siempre te alabaré, siempre estaré contigo. Siempre voy a decirte: Dios, te amo. Siempre estaré exaltando tu nombre. Ahora, todos los días te bendeciré. Ese es el voto feliz del corazón devoto. ¿Cómo? Ese es el gozo feliz del... que yo que voy a entrar a lenguas me dice. Ese es el voto feliz del corazón devoto. Un corazón devoto es un corazón que apunta a adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación. David en este último salmo muestra esto como una recapitulación de su vida, cuando él estuvo en situación adversa, cuando estuvo en pecado, cuando estuvo en angustia, cuando estuvo en desconsuelo, cuando estuvo en desconfianzas. David no dejó de adorar. Y esa es la belleza de la consagración, de saber qué es ser iglesia. Entonces, vamos a ver por qué el reto es nuestro presente y futuro. Porque es muy fácil a veces cantar canciones, o es muy fácil a veces adorar al Señor en medio de la congregación de los santos. Pero ¿qué cuando yo no estoy en ese momento histórico de mi vida acompañado de mis hermanos? ¿Qué de ese momento cuando las cosas no están saliendo como debían de salir? ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué está saliendo? ¿Qué estoy diciendo? Estaré diciendo: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. O estoy diciendo: sea tan ingrato, mañana es lunes. ¿Aló? Bueno, este es el gran reto, y la belleza de la consagración es saber ser iglesia. Y ser iglesia implica dentro de muchas otras cosas. Vamos a ver algunas cosas en esto del Salmo, porque el Salmo 145 comienza alabando a Dios con pasión. El salmista proclama, afirma y declara que Dios es Rey. Y en esta declaración se compromete a alabar a Dios continuamente, bendiciendo y alabando el santo nombre del Señor. Eso es lo que él se compromete a hacer. Él llega a un momento donde dice, entonces, número 1, el corazón de la adoración. Cuando hablamos del corazón de la adoración enfoca nuestro corazón y voluntad en la bondad de Dios. Cuando nosotros queremos alabar y adorar el nombre del Señor, cuando yo soy iglesia, cuando yo tengo conciencia de cuerpo de Cristo, una de las prácticas más esenciales es la adoración, y no solamente el tema de la oración, ¿verdad? Porque pareciera, o es una percepción que a veces uno tiene, que algunas personas dicen, no, es que a mí no me cuesta orar, pero mira cómo me cuesta a mí adorar al Señor.
Otros, ve, a mí lo que realmente me gusta y yo creo que lo que debiéramos de invertir el tiempo es en estudiar la palabra. Pero este asunto de la oración, hermanos, ¿qué va? O algunos dicen, no, para mí orar y la palabra, pero la cantada no. O para otros es, no, hombre, la adoración. Yo con solo que vaya a la iglesia y cante un rato y adore, listo, para mí se terminó el culto. Y estas son cosas que nosotros debiéramos de examinar en nuestro corazón, porque la tendencia por sí misma no es un problema, la tendencia de que me gusta algo más, es natural, sí, a alguien le gusta más una cosa que otra, pero el punto está en que la adoración enfoca nuestro corazón y la voluntad en la bondad de Dios. Dice en el Salmo 145:2, todos los días te bendeciré. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a bendecir el nombre del Señor? Todos los días, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. El reto profético, la palabra tiene que proyectarse, tiene que ir hasta el final. Yo quiero y deseo alabar al Señor hasta en el último minuto de mi vida, hasta en el último segundo, hasta en el último respirar, a pesar de que esté posiblemente viviendo muchas cosas adversas. Ahora, la palabra te bendeciré demuestra determinación en señalar la bondad de Dios a pesar de nuestras circunstancias, hermano. La adoración a Dios es una decisión, no un prerequisito. Y yo quiero que leamos eso y que nos lo llevemos a la casa en una forma de meditar con respecto a esto de la adoración. Al contar 3 me ayudan, por favor. ¿Qué dice? La adoración es la decisión que tomamos en lo secreto para obedecer a Dios. Eso es lo que se hace, hermano. Es en el secreto. Es en el punto en donde estoy en mi intimidad. Es donde nadie me ve. Porque a veces resulta más fácil hacer algunas cosas cuando la gente nos ve. A algunos les resulta más fácil. O a veces hay presión de grupo. Y entonces decimos, todos levanten la mano. Y entonces todos levantamos la mano. Pero en el secreto es donde el tema está, hermanos. ¿Por qué? Porque la adoración es la decisión que tomamos en lo secreto para obedecer a Dios. Y una de las cosas que nosotros como iglesia, y si queremos realmente, y como somos iglesia, obedecemos el nombre del Señor. Amén. El mejor camino para obedecer a Dios es hacer su voluntad. Ese es el mejor camino. Cuando yo determino, yo me pongo en perspectiva, digo, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad. A partir de ahí, la obediencia es la que toma el lugar. Hermanos, obediencia quiero, dice el Señor, no sacrificio. Porque los sacrificios, a veces para alguna gente es más fácil sacrificarse en algo que obedecer. Porque al final en el sacrificio hay un esfuerzo y a veces nosotros los seres humanos nos esforzamos en cosas que es más fácil esforzarnos que realmente obedecer a la voluntad de Dios cuando es algo en lo cual me encuentro con que no me gusta mucho o no estoy de acuerdo. Amén. No, está bien. Están calladísimos, hermano, pero está bien. La adoración a Dios es una decisión, no un prerequisito para una vida perfecta, sin importar lo que estemos enfrentando. Entonces, la adoración a Dios es una decisión, no un prerequisito. Si usted decide adorar a Dios, usted decide adorar a Dios. Ahora, el salmista hace algunas cosas y hay un segundo momento y hay un segundo punto, porque recuerden, la primera, ¿cuál era la primera? Se la voy a poner. La adoración enfoca nuestro corazón y voluntad a la bondad de Dios. Ok, lo segundo que el salmista nos dice es que no solamente es en el corazón, en la bondad de Dios, sino que hay que mantener la mente ocupada en Dios. Y cuando hablamos de esto, de este desafío que el Señor nos envía a que le estemos adorando eternamente y para siempre, hermanos, es que el Señor lo dijo. Yo no sé cómo vamos a hacer nosotros con cosas. ¿Qué impide que usted adore al Señor eternamente y para siempre? ¿Qué nos impide a nosotros hoy obedecer a Dios? Así, sinceramente. ¿Qué dice usted? A mí si me impide obedecer a Dios, ¿qué? ¿Qué me puede impedir obedecer a Dios? Lo único que a mí me impide obedecer a Dios es mi carne y el enemigo que pueda venir y atravesarse en medio del camino. Pero es mi carne. Pero mi carne ha sido crucificada juntamente con Cristo.
y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Hay poder en Jesús, hay poder en la palabra, hay poder en Dios para que nosotros también mantengamos la mente ocupada en Dios. La adoración enfoca nuestra mente en la bondad de Dios. Ve lo que dice el salmista en este texto. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. 145.5, véalo ahí en su texto, 145.5. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Es decir, que mi mente debe estar ocupada. La adoración enfoca nuestra mente en la bondad de Dios. Hermanos, nosotros a veces tenemos pensamientos y hoy estábamos, gracias por la semillita, excelente. ¿Cuántas veces la ansiedad nos cobra a nosotros todo un momento histórico en nuestra vida y comemos ansiedad de tal manera que nuestra mente está ocupada en cualquier otra cosa menos en Dios? El salmista entiende que esto no debe ser así. Y número 3 es otro aspecto. Vean en esto, hermanos, en adoración enfocada en nuestra mente. David adoraba al Señor mientras meditaba sobre quién es Dios y de lo que Él es capaz de hacer. La meditación es una práctica popular hoy en día, pero no es nueva para la Biblia. Mientras algunos métodos de meditación implican vaciar la mente de pensamientos, la meditación bíblica se trata de llenar la mente de los pensamientos de Dios. Entonces, ¿qué ocupa mi mente? ¿Qué es lo que mi mente está ocupada? Los pensamientos de Dios. La ansiedad, nos enseñaban hoy, que tiene que ver con esto, con tener la argumentación, la forma adecuada para que nosotros, evidentemente, cuando vengan esos pensamientos que no son los pensamientos de Dios, coloquemos la escritura, hablemos la palabra, podamos escudriñar las escrituras y saber qué es lo que Dios está haciendo. Ahora, lo tercero es que la adoración enfoca nuestras palabras en la bondad de Dios. Y aquí es donde este ejercicio de la adoración tiene que tomar el lugar. Vean el verso 6 de 145, del Salmo 145:6. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo cantaré tu grandeza. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. La adoración enfoca nuestras palabras en la bondad de Dios. Hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Entonces hay que abrir la boca y adorar. Es un ejercicio espiritual, como la oración, como la adoración, como los que la Biblia nos enseña como ejercicios espirituales, que son la gran recomendación de Dios para que nosotros crezcamos, para llegar a ser una iglesia, la iglesia que realmente Él quiere que seamos. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. ¿Están aquí? Ok. Hoy sí numeré bien, ¿se dieron cuenta? Sí dicen, ese es el equipo de apoyo mío. Ese es el equipo de apoyo. Por fin pudo poner 1, 2, 3. Uno aprende en la vida, ya a estas alturas. Hermanos, David adoraba al Señor con su boca. Él hablaba de las hazañas increíbles de Dios, declaraba su grandeza y cantaba acerca de su justicia. Hermanos, la oración efectiva y poderosa no comienza con las palabras perfectas, a pesar de entregar a Dios nuestras preocupaciones, sea una práctica fiel. Pedro nos advierte y nos dice: hay que llegar al Señor para proclamar su nombre, para poder exaltar por las maravillas, por lo que Él ha hecho por nosotros. La Escritura está llena de cosas que nos advierten a nosotros de que es necesario, hermanos, no solamente acercarnos a Dios para pedir, sino para escuchar. Y en medio de lo que escuchamos también podamos proclamar la adoración enfocada en aquellas palabras. Qué bueno es cantar salmos a tu nombre. Amén. Y anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad de noche, hermano. Grande es el Señor. Vean los versos que vienen a partir. Ve el verso 7.
En el verso 7, ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Hermanos, nosotros necesitamos como iglesia, y si queremos aceptar este reto de cantar por siempre y siempre, eternamente y para siempre, y andar en una actitud de adoración, es necesario también entender que Él es un Dios justo, porque ¿cuándo es que nosotros dejamos de hacer cosas con respecto a Dios o con respecto a pedirle a Dios? Cuando nosotros interpretamos que no hay una forma en la que Dios me esté contestando de forma positiva. Normalmente cuando usted no, es que, ¿por qué, hermano? ¿Va que usted es así medio baja? No, es que ya no, ¿para qué? Es que ya no quiero estar orando. Hermano, pero adora al Señor, no, ¿para qué? Ya. Yo ya le he pedido, ya yo he orado, y empieza usted, ¿verdad? Y dejamos de adorar a Dios con nuestra boca y proferimos algunas cosas que no son. Ahora, ¿qué es importante? ¿Cuáles son los atributos de Dios que el salmista recomienda y nos dice como un gran reto que tomemos y que nos proyectemos entendiendo quién es nuestro Dios? Vean, aparece a partir del verso 8 al verso 13. Y el salmista aquí celebra un trío de atributos divinos. Y a mí me llamó la atención, estudiando esto, que en esta sección del verso 8 al 13, habla de tres aspectos interesantísimos que el salmista redescubre y descubre en medio de todo lo que ha sido su vida. Recuerden, el contexto dice que este es el último salmo de David. Y David aquí está recogiendo algo precioso. Los versos 8 y 9 dice, y aquí está ese trío de atributos: Dios es clemente, Dios es misericordioso y Dios es bueno. Ahora, esto nosotros tenemos que tenerlo, la experiencia presente de la bondad de Dios, clemente y misericordioso. Veamos versos 8 y 9. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Note, clemente y compasivo es el Señor. Él es un Dios clemente y compasivo. Él es bueno con todos. Ahora, David hace eco de la descripción de sí mismo que Jehová da a Moisés. Él está tomando lo que en Éxodo capítulo 34 y verso 6 decía, porque Moisés decía y había dicho: Jehová fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. A la iglesia no se le debe olvidar, no se nos puede olvidar a nosotros que Dios también es un Dios que sabe cómo poner y tocar en justicia la vida de aquellos que no quieren hacer conforme su plan. Él es lento para la ira. Es lento, no que no tenga, es lento. Es lento, es compasivo, es misericordioso, es bueno Dios, es clemente. El salmista está recordando aquello que para Moisés fue una verdad. Pero la grandeza, la majestad y el esplendor, hermanos, no son las partes más divinas de la naturaleza divina. Como habían aprendido este cantor, David había aprendido, estos son solo márgenes de la gloria central. David entendía, hermanos, es que como yo entiendo que Dios dice de David que es un hombre conforme al corazón de él. ¿Cómo no? Cuando uno lo ve en la lectura, cuando uno lo ve en la escritura de David, uno dice: ¿de dónde saca David esto? ¿Cómo aprendió David a entender y a interpretar a un Dios de esta manera? Clemente, misericordioso y bueno. Usted no encuentra a David reprochando, hermanos. Usted encuentra a David reconociendo siempre delante de Dios y hablando de sus proezas. Y reconoce quién es Él. Nosotros, al contrario, muchas veces como iglesia, y por eso es el gran reto de que nosotros vayamos a un estudio más serio de las Escrituras y realmente conformar y decir: yo soy iglesia, si soy un hijo de Dios, yo debo aprender quién es Dios, y lo aprendo a través de la palabra, lo aprendo a través del estudio de la Biblia, lo aprendo a través de mi devoción, lo aprendo a través de mi oración, lo aprendo a través de mi adoración a Dios.
y entender quién es Dios, porque nosotros cuando algo no nos sale bien, lo primero ponemos es la queja al cielo. El problema y el gran pecado de Adán. Adán fue el primero en acusar a Dios y usted y yo le seguimos. Si usted no se quiere sentir a usted, haga para acá. Y yo le sigo. No usted, yo. Adán le dijo a esa mujer que me dio no sirve para nada. Es decir, Dios, usted se equivocó. Usted está mal, Dios. Porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos. Hay cosas en las cuales nosotros, hermanos, y es... Uy, casi, Señor. Es justo. Y es de meditar, hermanos. ¿Cuántas veces reprochamos a Dios por lo no alcanzado en medio de lo que nosotros creemos que es justo? Sabemos que es justo. Él es el único justo y el que justifica a los que han sido llamados por Cristo Jesús a través de la obra del Cordero. Pero nosotros nos peleamos con Dios, hermanos. Y alguien pudiera decir, bueno, es que eso es normal. Yo no sé hasta dónde es normal. Porque está bien, hermanos. A mí me ha pasado, yo no sé usted. Yo también he entrado en un proceso muchas veces donde me desanimo, donde yo digo, ay Señor, pero ay Señor, ¿verdad? Y yo tengo mi pleito. ¿Sí? Solo a mí. Ah, no. Señor, bendita. Pero el punto está en que esto no puede ser y no debe ser un argumento. Una cosa es que yo no entienda por qué a mí me pasan cosas, por qué yo estoy orando y el asunto no se me da, por qué mi situación caótica, crítica con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, no me sale nada. Y que yo pueda llegar a Dios abrumado y que pueda llegar a Dios así como en caótico, crítico, en la crisis. Y otra cosa es que yo deje de alabar y adorar el nombre del Señor por esa causa, que es donde realmente yo estoy poniendo esto aquí en perspectiva, que es donde nosotros caemos. Dejamos de venir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar y dejamos hasta que venga una palabrita por ahí y alguien entonces me restaura, ¿verdad? Y venga, hermano, no, eso no es nada, venga. Vea, es que Dios no, va a ver que un día de tantos Dios le va a contestar. Y usted dice, no, Dios no me va a contestar. Y, ¿verdad? Y entramos en toda esa crisis. ¿Cuántos tenemos la salvación? ¿Cuántos sabemos que la eternidad está en medio de nosotros? ¿Cuántos sabemos que Él pagó el precio y que ya no hay un precio más para pagar por nosotros? ¿Cuántos entendemos que somos salvos por su gracia? ¿Cuántos sabemos que con Él lo tenemos todo? ¿Y por qué entonces nos molestamos? ¿Por qué nos molestamos en cosas? Porque somos humanos, porque estamos en humana debilidad. También Él lo entiende, también Él lo comprende, también Él lo sabe. El punto que yo quiero recalcar en esta hora es, hermanos, entender que Él es clemente, es misericordioso y es bueno. Y que yo no debo de dejar de alabarle si yo quiero abrazar esa parte en la que David dice, por siempre y para siempre alabaré el nombre del Señor. Que hermanos, a pesar de nuestras crisis, a pesar de nuestras cosas, que todos la pasamos, y ya yo aquí me confesé en el pecado, de que a mí me cuesta también muchas cosas más que a ustedes, y que también yo entro en zozobra, y que entro en confusión, y que entro en todo esto, pero que no dejemos de alabar su nombre, que no dejemos de exaltarle, y que no dejemos de ejercitarnos en los ejercicios espirituales, porque no hay una respuesta de Dios. Este es el gran problema del cristianismo, esto es la falta de la madurez, que creo que nosotros tenemos que alcanzar como un reto en medio de lo que el Salmo nos está presentando. Él es clemente, Él es misericordioso, bueno es Jehová. David expresa la idea que a veces es llamada gracia común. La gracia común es lo que David expresa aquí. Ustedes saben, bueno, no vamos a entrar en el tema. Pero la gracia, en la parte de la gracia común, David expresa esa idea, que Dios esparce algo de su bondad a toda la humanidad. Esto es lo que se conoce como la gracia común, que Dios, el sol sale para buenos y para malos. ¿Ok? Esa es gracia común. Hay una gracia que otros teólogos hablan de la gracia especial, pero esa gracia común, David dice, no, el sol sale para ricos y para pobres, para buenos y para malos. Amén. Hay unos que tienen y usted cree que no tienen el derecho de tener, porque ni hijos de Dios son, pero otra vez,
¿verdad? Nosotros tenemos todo aquello que de Dios procede y es bueno. Bueno es Jehová con todos, no solo para con el pueblo de Israel, sino para con toda la humanidad. ¿Por qué? Los corazones están llenos cuando Dios sabe y el mundo sabe que Dios es bueno, hermanos. Amén. Todo el tiempo Dios es bueno. Ahora, hay una parte de la misericordia. Él es misericordioso. La palabra original para misericordia significa vientre. ¿Qué significa? Vientre. Y estuve tomando el apunto de Hom, y no le digo el nombre otro porque se me, ¿verdad? Pero quédense con el apellidito Hom. Es un escritor, es un estudioso. Dice que las misericordias de Dios hacia los hombres, por eso significa vientre, están representadas por esta palabra para ser como las de una madre hacia el hijo en su vientre. Eso es lo que significa misericordia. Dios es misericordioso. Es decir, que está apuntando a decir, Dios es como una madre que tiene en el vientre a su hijo. Protegido, guardado, lleno de tanto y demás. Amén. Amén, hermanos. ¿Están aquí? Ahora, otro momento, otro punto. El propósito del salmista es proclamar la gloria del reino de Dios. El propósito del salmista aparece del verso 11 al 13. Vamos a leer un poquito ahí del 11 al 13. Recuerden, Él es lento para la ira, es grande en misericordia. No olvidemos que Dios no le dice a lo malo bueno, ni a lo bueno llamará malo. ¿Ok? Del 11 al 13 dice, la gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos, y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. Hermanos, proclamar la gloria del reino de Dios, como dicen estos versos, el tema del reino de Dios nos lleva necesariamente a pensar en Jesús, quien comenzó su ministerio y que en Marcos capítulo 1, verso 15, y busquémoslo ahí por favor, vamos a Marcos 1:15. En Marcos 1:15, que es el tema del reino de Dios que nos lleva necesariamente a pensar en Jesús de Nazaret, quien comenzó su ministerio afirmando lo que dice Marcos 1:15, y Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús entendía el reino desde la perspectiva del arrepentimiento para prolongarnos, hermanos, en el desafío más enorme y gigante de toda la raza humana, de toda la iglesia, que es arrepentidos, confesado el pecado, apartado del mal, arrepentimiento, volvernos hacia Dios y seguir prolongándonos, sabiendo y diciendo y proclamando, soy iglesia, soy hijo de Dios, le canto al Señor, creo en el Rey, creo en el reino, yo soy una iglesia obediente, soy una iglesia que me humillo ante la presencia del Señor. Digo, Jesús es el Señor, Jesús es excelso. Es decir, que nosotros proclamamos que el reino de Dios es la plena manifestación de la voluntad de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La plena manifestación del reino de Dios. Hermanos, la plena manifestación de la voluntad, la plena manifestación en obediencia, la plena manifestación de la voluntad, la plena manifestación en obediencia. La obediencia está marcando el norte de la iglesia desde siempre y para siempre. Desde Adán y Eva, la voluntad de Dios, que siempre ha sido buena, agradable y perfecta, fue obediencia. Obediencia, hermano. Obediencia. El salmista recalca por eso que el reino es un reino de obediencia. Es un reino en el cual David dice, tu reino es reino por todos los siglos. Tu dominio permanece por todas las generaciones. Amén. Para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Hermanos, la obediencia. Necesitamos hoy nosotros hacernos en el examen de la obediencia. ¿Cuán obediente soy a Dios? Porque la discusión de nosotros en medio del proceso de la vida de ser iglesia, de ser una iglesia consciente, a veces implica, o casi siempre implica, que depende muchas veces de mi estado de ánimo,
de mi forma de pensar, de mi forma teológica doctrinal que he aprendido. Y entonces desde ahí empiezo a defender criterios, conceptos o principios con respecto a lo que Dios quiere. Porque si yo entonces dentro de mi plan teológico, en mi pensamiento racional o en mi pensamiento doctrinal, no me calza el tema de por qué debo adorar, o de por qué debo de dar, o de por qué debo orar, o de por qué debo ayunar, o de por qué debo... Si no lo tomo del texto sagrado, con un pensamiento libre, bien aplicado, y le pongo mi forma, le pongo mi teología, pongo mi doctrina, le pongo lo aprendido, hermanos, lo eché a perder. La obediencia se registra desde el texto sagrado. Mi obediencia tiene que estar ahí. Mi adoración tiene que salir de la Biblia. Mi oración tiene que salir desde la Biblia. Amén. ¿Estamos aquí? Dios es bueno y nos dirige con toda bondad. El Dios justo nos dirige con justicia, hermanos. El Dios amoroso nos dirige con misericordia. Entonces nosotros tenemos que tener estos aspectos muy claros como iglesia y pensar como iglesia lo que realmente somos. La justicia de Dios es perfecta. El salmista afirma que Dios actúa con justicia y eso lo vemos en los versos del 17 al 20. Acompáñenme ahí y después de esto el grupo de alabanza sube, por favor. Entonces, el salmista afirma que Dios actúa con justicia y esto lo vemos en los versos del 17 al 20 que dice lo siguiente, 145, 17 al 20. Justo es el Señor. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. ¿Cómo? Díganlo, hermano. ¿De dónde está cerca? De todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Cuál deseo va a cumplir? ¿De quiénes? De los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Yo creo que ese texto hay que volverlo a leer. Es decir, el Señor guarda a todos los que lo aman. ¿Usted ama al Señor? Él te va a guardar. Pero a los impíos destruirá. Vean el verso 21. Mi boca proclamará la alabanza del Señor y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Empezó, termina como empieza. La justicia de Dios es perfecta. Mi amado hermano y mi amada hermana, de verdad, para decirlo con toda claridad, las oraciones de las personas de fe solo mueven a Dios a responder cuando pedimos lo bueno, lo amable y lo correcto. Hermanos, Dios no escucha oraciones vanas. ¿Aló? Dios no atiende las palabras del odio. Dios no responde a reclamos injustos. Entonces, si usted quiere orar para que el Señor, para que al vecino que le hizo todo ese daño le vaya mal, man. Si usted quiere orar para que el esposo le vaya como un quebrado, porque es, ¿verdad?, una persona no apta para usted, no funciona. Dios, la justicia de Dios es perfecta. Hermanos, la alabanza de Jehová proclamará mi boca. La iglesia debe recordar, afirmar y proclamar quién es su Dios, único Rey verdadero. Y hagan lo que hagan los demás, no me quedaré callado en la alabanza del Señor. Vean lo que dijo, esto lo dijo Spurgeon. Hagan lo que hagan los demás, no me quedaré callado en la alabanza del Señor. Cualquier cosa que otros hablen, mi tema está fijo en una vez por todas. Hablaré las alabanzas de Jehová. Lo estoy haciendo y lo haré mientras respire. ¿Cómo? ¿Cuándo lo voy a hacer? A ver, hermanos. A ver, llegó el momento de la práctica. La práctica.
Llegó la práctica. Hagan lo que hagan los demás, no me quedaré callado en la alabanza del Señor. Y yo creo que nosotros en esta hora necesitamos como iglesia recordar, afirmar y proclamar quién es su Dios, el único Rey verdadero. La profecía, el desafío para nosotros es vivir nosotros en la constante de obediencia a Dios en los aspectos que Él nos demanda. Y en este punto del salmo, en este punto de la adoración, Él de verdad te anda buscando. ¿Cuánto usted ha desarrollado en la alabanza y en la adoración? ¿Cuánto usted ha desarrollado en la devoción a Dios, en adoración, en ese momento de intimidad? Es un momento en el que usted y yo de aquí debemos de salir en el pensamiento. Que hagan lo que hagan los demás, yo no me voy a quedar callado en alabanza al Señor. Voy a proclamar el nombre del Señor, cualquiera que sea mi circunstancia. Amén. Nos ponemos en pie. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que esté, posiblemente pudiera estar en crisis, pudiera estar en una adversidad, pudiera estar, hermanos, en muchas cosas que todos las pasamos, en enfermedad, en dolor, en algunos aspectos de la vida. Pero nosotros no podemos ni debemos dejar de exaltar el nombre del Señor y cantar salmos a su nombre. Anunciar por las mañanas las misericordias y el favor de Dios. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, te bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. El gran reto, el gran desafío, en la circunstancia que usted se encuentre en esta mañana y los que están ahí conectados en Zoom, que también les estoy pidiendo que se anoten para lo del desayuno, para tenerles el desayuno, por favor. Pero usted, hermano, hermana, en la circunstancia que pueda estar, necesitamos adorar el nombre del Señor. Necesitamos seguir la línea de pensamiento que Dios ha decretado y ha declarado. Amén. Porque cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Hay sanidad, hay salvación. Y la presencia del Señor se reparte. Es el ambiente en el que Dios manifiesta su gracia y su gloria. Igual que en la oración, igual que en el estudio de la palabra, igual que en todos los otros imperativos que la Biblia nos recuerda. En congregarnos, en orar, en dar de lo que Él nos da. Amén. Hermanos, obediencia es lo que debiera de estar frente de mi persona, frente de mi vista, y que yo sin condenación alguna, porque no la hay en Cristo Jesús, me examine y examine mi obediencia a la luz de ser iglesia, a la luz de ser una iglesia congruente con el mensaje de Dios y la obra de Jesucristo. Amén. Te bendecimos, Señor Jesús.